A decir verdad, yo nunca había pensado en hacerme un tatuaje. Varios amigos me recomendaron que me hiciera uno. Yo la verdad no tenía idea, pero era tanta la insistencia que empecé a ver diseños de tatuajes. Ya habían algunos muy bonitos, pero sobre todo me dieron la dirección de un lugar especial donde hacerse un tatuaje. Y que la tatuadora era muy profesional y que seguía además las medidas de bioseguridad necesarias. Después de unos 6 meses de pensarlo, decidí hacerme un tatuaje chiquitito, pequeño, aquí, en una parte donde solo yo la pueda ver cuando entre al baño. Y entonces fui a la dirección, toqué el timbre y evidentemente me abrió una muchacha bastante joven. Ahí pensé, no sé si el lugar que escogí era adecuado por la muchacha, pero total, podía cambiar el lugar. Me dijo que la esperara, que ella estaba atendiendo a un paciente y entonces que después tendría todo el tiempo para mí. Me dejó en una hermosa sala con revistas y con muchas fotos de todos los tatuajes que ella había hecho. Yo estiré un poquito para ver y evidentemente ella estaba trabajando en alguien que estaba en una camilla. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. ¿Y saben por qué? Porque resulta que la muchacha estaba, la tatuadora, en tal posición que se le dejaba ver aquí atrás, con el pantalón bajado. ¡Ay, el inicio de la gloria! Yo me quedé los 20 minutos babeando. Y dije, wow, yo con esta tatuadora, lo que sea. Después de 20 minutos tuve que sentarme dignamente para no ser tan evidente. Y el hombre que estaba en la camilla pasó de frente y justo antes de cerrar la puerta del gabinete me dijo, ahí te la dejo, es maravillosa. Yo empecé a sudar de las manos, a sudar de todo lado, porque primero que era el miedo del tatuaje y segundo, que esa mujer que tenía la gloria ahí atrás me iba a atender. Me recibió, pero no en la camilla, sino en su escritorio. Y me dijo, don Bernardo, me cayó mal. ¿Ya decidió usted dónde tatuarse? Y yo le dije, sí, aquí en la ingle. Y ella me dijo, perfecto, ¿qué tatuaje quiere usted? Ella vio mi cara de confusión y me dijo, mientras usted se decide, y aquí le dejo mi álbum de diseños, yo voy a acomodar la camilla. Evidentemente tenía un montón de diseños. Yo empecé a ver y eran unos pequeños, más flores de loto, flores de lis, y seguía pasando y eran muy complicados, hasta con colores, etcétera, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención fue ella, una vez más, cómo se agachaba sobre la camilla para limpiarla y desinfectarla. Y el pantalón se le bajaba un poquito y la blusa que tenía se le subía y dejaba el lomo descubierto. Era maravilloso. En eso ella me descubrió y me dijo, don Bernardo, ¿usted ya se decidió? Y yo de vergüenza le dije, sí, sí, claro. ¿Qué tatuaje? Y yo sin mirar el tatuaje puse mi dedo y le dije, error. El tatuaje más complicado, pero sobre todo grande. Y ella me dijo, es perfecto para la ingle, pero no es pequeño. Mire, usted puede escoger ese si quiere u otros. Le voy a mostrar. Y ella, como si nada, se quitó la remera que tenía, quedó en sostén y se dio la vuelta. Y atrás en el cuello tenía unas máscaras aztecas, en orden. Yo jamás había visto un cuello tan seductor. Empecé a babear
Y después se levantó un poco del seno izquierdo y me mostró el tatuaje que tenía debajo. Ahí yo jadeaba, pero realmente jadeaba. Y después me dijo, no es que sea atrevida, don Bernardo, pero se empezó a bajar lentamente el pantalón, dejando ver el tatuaje que ella se había hecho ahí. Y justo ese día la muchacha no se había rasurado muy bien, porque dejaba ver el inicio de los vellos públicos. Bueno, con eso yo realmente estaba a punto de que me dé un infarto del miocardio. Y entonces le dije, quiero este tatuaje. Me hizo acomodar en la camilla, me bajé el pantalón, ya se pueden imaginar, y ella empezó a rasurarme. Yo sentí que realmente fue lo más hermoso que me estaba pasando. Y empezó el trabajo, era un dolor. Pero yo, como buen macho, me aguanté. Ella me preguntó, ¿duele un poquito? ¿Le duele? Y yo, no, pero la lágrima empezó a salirme por aquí y por aquí. Y entonces ella siguió con el trabajo y se apoyaba de tal manera que el compañero que todos los hombres tenemos empezó a reaccionar. Ahí me empezó a dar una vergüenza tremenda, porque yo decía, ¿qué va a pensar la muchacha cuando vea que algo está cobrando dimensión? Ni se dio cuenta porque estaba tan metida en el tatuaje, y yo, entre la erección, el dolor, el disimular el dolor y el disimular las lágrimas, fui aguantando las 3 horas que duró el tatuaje. Sí, fue el tatuaje más sensual y doloroso que alguien haya podido tener. No se los muestro por pudor, pero es enorme, grande. Y a partir de ese momento, yo recomiendo a todos los que me preguntan sobre los tatuajes que vayan al lugar donde está la mejor tatuadora del mundo. La princesa mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Es más, cada vez que el fiscal decía los cargos, ella se desmayaba grácilmente y por sus mejillas caían cascadas de lágrimas. Finalmente, después de que su hada madrina le diera un buen tónico mágico revitalizante, estaba lista para declarar. Admitió conocer al Occiso, que lo había visto en el jardín, que la había perseguido, que lo había escuchado cantar en las noches. Después dijo también que sí, que ella lo había invitado a su recámara, y ahí se derrumbó. Y dijo que la culpa era del rey, de su padre, que él la había presionado y que por eso las cosas habían terminado así. Es que finalmente, ¿dónde se había visto que una princesa tuviera que diseccionar un sapo para probar biología y quedar bien con los padres reyes de las demás? Y más aún, ¿cómo iba a saber ella que ese sapo era un príncipe encantado? Hace muchísimo tiempo, en un pueblito pequeño cerca de Nápoles, en Italia, todas las casas eran igualitas. Tenían los mismos techos de esa teja antigua, medio rústica, y se veían súper uniformaditos. Además, las calles eran adoquinadas, súper parejas. Pero si algo tenía de particular este pueblito es que todos los dueños de casa tenían un gato. Así es. Y los gatos durante el día se dedicaban a bañarse, a dormir, a acompañar a sus dueños en alguna labor cotidiana, y en las noches salían a los tejados a pelearse un poco para mantener el estado físico, a corretear, a jugar pesca-pesca. Y en general todos los gatos se juntaban, menos uno, Teo. Teo salía al techo de su casa, se trepaba a una pequeña chimenea para estar un poco más alto y se quedaba contemplando la luna toda la noche. Él tenía solo una amiga, Gatti,
A ella le gustaba subir y tratar de convencerlo de que él bajase a jugar con los otros gatos. Pero Teo no quería bajar por nada. Solo le decía, ¿no es hermosa? ¿No sientes que perteneces a algo más? Gati lo quería mucho, por eso no le decía nada. Pero el resto de los gatos lo tenían de un huevo. Bullying, lo trataban de empujar, le lanzaban cosas al techo. ¿Qué le pasa a este gato? Si esas no son cosas de gato, ¿por qué se queda ahí viendo la luna? ¿Qué tiene de especial la luna? Pero a Teo no le importaba nada. Un día, como cualquier otro, en realidad de noche, salieron todos los gatos. Y ellos, los otros, habían preparado una broma tremenda para Teo, para que nunca más volviese a subir a ese tejado a ver la luna. Y cuando subieron, él no estaba ahí. Les pareció bastante raro porque era rutina de todas las noches. Y miraron al cielo y tampoco estaba la luna. Se pusieron a buscar a Teo por todo el pueblo y no lo encontraron. Algunos gatos fueron a los pueblos un poco más alejados, pero tampoco había una sola señal de él. No se lo vio más. Para nada, nadie supo más. A la noche siguiente, Gati subió a ese tejado, miró a la luna con una sonrisa y entendió todo por completo. Lo lograste. Finalmente lo lograste. Desde entonces se dice que si uno ve fijamente a la luna cuando se encuentra grandota, llena de luz, y se concentra mucho, puede ver como pequeñas manchitas que poco a poco se van formando como si fueran bigotes de gato. Pero ojo, eso solo lo pueden percibir las personas que tienen un corazón soñador. La pobre Rapunzel estaba aburridísima, todo el día metida en esa torre por culpa de un antojo de su madre. Y además encima tenía que estar con esa vieja bruja que parecía que le tenía manía o algo. Ella pensaba, bueno, debe ser porque la pobre está casi completamente calva y yo tengo un cabello tan hermoso que debe morirse de envidia. En eso que estaba en esas cavilaciones escuchó, como de costumbre, la voz de la vieja bruja que le decía: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu dorada cabellera para que pueda subir yo por esa escalera. ¡Ay, qué horror! ¡Qué cascada trae la voz! Debe haberse agarrado un resfrío tremendo. Así que, como todos los días, dejó caer su larguísima cabellera y esperó. Pero lo que entró por la ventana esa vez no era la vieja bruja. Era algo que ella nunca había visto. Era un hombre. Y más aún, un príncipe. Ella se lo quedó mirando porque se veía tan guapo y olía tan bien. Y no solo eso, él le dijo que se había enamorado de ella porque la escuchaba cantar y que era mucho más hermosa de lo que creía, y le contó las aventuras que había pasado para poder llegar hasta ella. Ella quedó tan impresionada que cuando el príncipe le preguntó si quería irse con él, por toda respuesta abrió una boca enorme y se lo tragó entero. Advertidos quedan, príncipes del mundo, que las princesas tienen antojos muy peligrosos. Ella se pone su vestido rojo, el que a él más le gusta, y se siente a esperarlo en la barra del bar. Entre sus manos juguetea una copa de champán. Él llega a los pocos minutos. Se ajusta la corbata, se pide un whisky y se acerca a ella. Sin decir palabras, saca del bolsillo una rosa roja y se la pone detrás de la oreja. Ella se mira al espejo y se siente perfecta, a pesar de todo el tiempo transcurrido. Hoy, por fin, después de tanta espera, están juntos. ¿Quién ha dicho que no hay segundas chances en el más allá? Él tenía un problema. No sabía cómo era su nombre. No sabía si era monstruo, monstruo o monstruo.
Entonces decidió salir de donde vivía y llegar a la ciudad. El primer problema fue que las personas al verlo salían corriendo espantadas. Él lo primero que pensó es: qué extraños y qué maleducados. No responden ni siquiera a mi saludo. No, los adultos de esta ciudad son muy maleducados. Decidió ir entonces a preguntar cuál era su nombre a un jardín de niños. Y los niños estaban ahí, jugando en el arenero, en el columpio, y él se fue acercando poco a poco, y los niños cuando lo vieron, hicieron una pausita chiquitita. ¡Mamá! Salieron corriendo. Él se quedó así como: caramba, pero, no les he preguntado nada. Y así se dio cuenta que mientras caminaba por la ciudad, los autos se chocaban cuando lo veían, la gente salía corriendo, se tiraba por los balcones, por los puentes. Bueno, y no sé de cómo se le ocurrió que quien podía darle datos reales de cómo se pronunciaba su nombre era precisamente donde hay un montón de libros: la biblioteca. Se acercó lentamente, y para que no le pase lo mismo que le pasó con los niños y con los adultos anteriores, fue de puntitas. Y ahí estaba ella, Doña Berta, la mujer más hermosa del mundo para él, con una verruga aquí con pelos, deliciosa. Y él mirando a Doña Berta, ¡oh, qué mujer más hermosa! El corazón empezó a latir a 1000. Pero como era una malcriada de esa ciudad de malcriados, él tomó un libro y se acercó así. Doña Berta no se dio cuenta hasta que tuvo al ser este muy cerca de ella. Bajó lentamente el libro y empezó a temblar. Y él le dijo: buenos días. Y Doña Berta, moviendo su verruga peluda, le dijo: buenos días. Buenos días. Él dijo: esta es una mujer educadísima. Y le dijo: mire señora, yo quiero saber si mi nombre es correcto. ¿Se dice monstruo, monstruo o monstruo? Doña Alberta, al ver al monstruo, lo único que hizo fue bajarse debajo de su escritorio, y por el hueco que tiene el escritorio, de 4 patas salió corriendo. Bueno, corriendo es un decir. Él vio que Doña Berta se iba y dijo: la tengo arrastrada. Y se acercó lentamente y se puso enfrente de ella y le dijo: usted todavía no me ha dicho cómo se dice mi nombre. Doña Berta, levantando la cabeza, le dijo: monstruo. Qué lindo sonaba su nombre saliendo de la boca de semejante mujer tan hermosa. Desde ese día, nuestro amigo el monstruo vive con Doña Berta. No la dejó en paz. En el día la acompaña en la biblioteca y va recorriendo todos los pasillos de la biblioteca asustando a los lectores. Y en las noches vive en las pesadillas de la pobre Berta. A ella le dijeron que en algún momento de su vida inevitablemente alguien le iba a romper el corazón. Y ella decidió que no iba a permitirlo. Así que esa noche, cuando llegó a casa, buscó un frasco grande de cristal con tapa. Se fue a la cocina, sacó el corazón de su pecho, lo colocó en ese frasco y se lo llevó a su habitación, donde lo dejó en una estantería donde podía verlo todos los días. Todos los días y todas las noches conversaba con él y le contaba de su día y de las cosas que había hecho. Y le contaba también de la gente que iba conociendo. Y le decía: mira, él es un hombre maravilloso, pero
Es tan torpe, no tienes idea, es muy cariñoso, pero si te dejo en sus manos, aparecerías en 1000 pedazos en cualquier momento. O él es maravilloso, es un soñador, es un artista, pero es tan distraído que capaz que pase una mariposa volando y se olvide de ti y te deje en cualquier lado. O él es un buscador de la verdad, siempre está preguntándose y cuestionándolo todo, pero es tan curioso que me da miedo que un día le dé por abrirte para ver qué traes dentro y eso sería irreparable. Así pasaron muchos días y muchas noches, y una madrugada y escuchó unos golpecitos. Se levantó de la cama y vio que era su corazón que estaba dando golpecitos en el frasco de vidrio. Ella lo sacó y el corazón le dijo que no podía soportar más estar ahí solo, que necesitaba el contacto, que necesitaba poder sentir, que por favor lo devolviera a su pecho. Ella se negó categóricamente, lo estaba haciendo por su bien, y entonces el corazón empezó a protestar y se enfadó y terminó llorando como lo hacen los niños. Ahí ella se enfadó también muchísimo, así que volvió a meterlo al frasco, cerró la tapa con todas sus fuerzas, se lo llevó a la cocina, lo metió en un cajón oscuro y se fue a dormir. Cuando fue a buscarlo a la mañana siguiente, vio que el frasco se había llenado completamente con las lágrimas del corazón y que este se había convertido en un corazón perfecto, rojo, de porcelana. Lo sacó cuidadosamente y lo puso al sol para que se secara, usó el agua para regar un poco las plantas y volvió a ponerlo ahí donde había estado siempre en la estantería. Aquel corazón nunca más volvió a hablar, ni a latir, ni a sentir, pero eso sí, jamás lo rompieron. Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, antes de que la Tierra sea como la conocemos ahora, había una pequeña islita en medio de una gran extensión de mar. En esa pequeña islita vivían todos los sentimientos en perfecta armonía. El amor, el odio, la dulzura, la apatía, y se dedicaban a hacer cosas de sentimientos. Un asadito, jugar a las apuestas por la noche, un terrami, una guitarreada de vez en cuando en la fogata. Precisamente eso habían hecho aquella noche, y después de guitarrear un largo tiempo decidieron irse a dormir. En lo que estaban en lo mejor del sueño, se despertó el amor, todo exaltado, y salió a ver qué pasaba. Tenía una sensación rara, y cuando salió de la casa vio que toda su isla se estaba hundiendo. El amor, que siempre se preocupa por los demás antes que él, fue a despertar a cada uno de los sentimientos y los llevó al borde de la isla, donde habían unas pequeñas embarcaciones para que ellos pudieran salvarse. Al amor también le cuesta desprenderse mucho de las cosas y es bastante nostálgico, así que decidió quedarse un ratito más. Total, parecía que el hundimiento no iba a ser tan rápido. Se sentó en una piedrita y se quedó a contemplar aquella isla donde tanto tiempo había pasado, donde tan buenos recuerdos había construido. Y en lo que se dio cuenta, porque empezó a sentir una sensación rara, el agua poco a poco lo iba cubriendo. Entonces, evidentemente necesitaba ayuda. No encontraba a nadie cerca cuando allá, a lo lejos, vio una pequeña embarcación. Entonces saltó para hacerle señales, unas silbadas, pero no respondieron. Resulta que era el barco de la felicidad. Y es que estaba tan alegre por haberse salvado que tenía la música al volumen más alto y se encontraba en una fiesta alucinante. El amor, que siempre entiende, asumió que así tenía que ser. Y esperó a ver si alguien más pasaba. Y veía allá, al otro lado, otro barquito. Entonces empezó a hacer señas, a silbar. Pero el barco era de la tristeza, que se encontraba tan deprimida por lo que había pasado con su hogar, que ni siquiera tenía ganas de escuchar y se encontraba botada mirando al cielo. El amor suspiró, y cuando parecía, ya el agua estaba por acá, parecía que no habría chance de nada, apareció otro barquito. Le hizo las señas y todo, naturalmente, pero era el barco de la avaricia, que le dijo que con mucho gusto lo hubiera ayudado, pero que lastimosamente, como él tenía que llevar la riqueza de esta isla a la otra, no había espacio para el amor. El amor siempre entiende de razones
no muy buenas, por así decirlo, así que lo dejó ir. Y el agua fue subiendo, 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 y cuando parecía que el amor se iba a ahogar, alguien lo sacó, lo puso en un barco viejo, mucho más viejo que el señor que lo había sacado, que simplemente le puso una toalla alrededor, lo secó un poquito, y además de ser un barco a remo, empezó a llevar al amor. El amor se quedó seco, además de estar mojado, seco en su reacción. No entendía qué pasaba, quién era ese señor tan viejo y por qué él lo había sacado, pero no llegaba a decir alguna palabra. El señor siguió remando, remando, y luego de un tiempo llegaron a una isla donde habían llegado todos los sentimientos. Lo levantó, le dio un beso en la frente, lo dejó, y sin decir más, se fue lentamente hasta perderse en el horizonte. El amor se quedó pensando en quién podría ser ese señor, así que se le vino una idea. ¿A quién podía preguntarle eso? A la sabiduría. ¿Quién más para tener todo el conocimiento necesario y responder su pregunta? Así que subió a una montaña que tenía la isla, y en la cima se encontraba la sabiduría. Y le preguntó quién era ese anciano y por qué lo había ayudado. La sabiduría, siempre sabia, le contestó que ese anciano era el tiempo, y solo él pudo ayudarla porque solo el tiempo ayuda al amor a entrar y a salir de las situaciones más difíciles.